Estimados amigos y hermanos, en esta noche alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque nos concede el privilegio tan inmenso de estar ante su presencia. Y vamos a orar para poner este culto en manos del Señor. Gloria sea su santo nombre, Padre Celestial, porque nos da el gozo y el privilegio de entrar a su presencia en el nombre de Cristo Jesús. Le suplicamos con humildad que reciba, Señor, toda nuestra adoración, nuestra gratitud, porque solamente usted es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Y le suplicamos que reciba este culto, Señor, como una ofrenda ante su presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús se lo rogamos todo, con el perdón de mis pecados. Amén. Les queremos dar una cordial y extensa bienvenida a este culto virtual a todas las personas que nos están acompañando. Hermanos de la iglesia, amigos que están escuchando este programa, les damos una cordial bienvenida y esperamos que sean edificados y bendecidos al estar adorando el nombre del Señor y escuchando su santa palabra. Queremos anunciarles, hermanos, que en estas semana conocida como Semana Santa, vamos a tener cultos toda la semana, empezando el día de hoy lunes hasta el próximo domingo 4 de abril. Todos los días, de lunes a viernes, los cultos van a ser transmitidos a las 7 de la tarde. Y el domingo, los cultos se transmitirán a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y en este momento, amigos y hermanos, los invitamos para que abran sus Biblias en Juan 11, 25, el llamamiento a la adoración. Repito la cita, Juan 11, 25, y los invito a que se hagan de su Biblia y puedan leer junto conmigo este pasaje de la palabra del Señor. Juan capítulo 11, versículo 25, que dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor por ello. Vamos a orar, hermanos. Gracias, bendito Padre Celestial, por este privilegio que nos da de estar ante su presencia divina. Ayúdenos, Señor, a cada uno de los que estamos en este programa, aquellos que están viéndolo a través de los medios de comunicación. Señor, que el Espíritu Santo sea el que obre en sus corazones y que puedan sentir la presencia suya en sus vidas. Y que su Espíritu Santo hable a su corazón, Señor. Que seamos edificados a través del escuchar su palabra santa. Gloria sea su santísimo nombre. Si hay alguna persona que está escuchando este programa, Señor, y que todavía no ha hecho la decisión de rendirse a Cristo Jesús y recibirlo como el Señor y el Salvador de su vida, permita que su Espíritu Santo lo redarguya, Señor, y que haga una decisión en esta noche. A usted sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, nos vamos a gozar en un periodo de alabanza dirigido por mi hermano Edgar Sánchez y después vamos a escuchar un canto especial. La cruz excelsa al contemplar,
salvación. Alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavó en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación. Alcancé salvación. La fe tornará a ser en gran realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé Hermanos, hermanos y amigos, los invito a nuevamente tomar sus Biblias y buscar allá en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 10. Romanos, capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 1 al 9. La carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Si gustan, hermanos, pueden acompañarme a hacer esta lectura, que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es,
para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios añada bendición a su santa palabra. Y hermanos, ahora nos disponemos a escuchar la predicación en labios del pastor Mario Ortega. La predicación se titula La importancia de la resurrección de Cristo para todo hombre. Que Dios les bendiga. El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. El Señor sea con ustedes. Gracias porque podemos estar en esta amada iglesia. Que el Señor les bendiga y que juntos celebremos este tiempo de vida y resurrección de Cristo. Bien, el título de esta tarde, hermanos, la importancia de la resurrección de Cristo para todo hombre. La importancia de la resurrección de Cristo para todo hombre. ¿Qué me gustaría que nos lleváramos cada uno de nosotros, los que me están viendo y escuchando, en nuestro corazón y mente? Hermanos, que todo mundo se entere de la resurrección de Cristo, ya que en ella se cumple todo el plan redentor de nuestro Dios, ese plan de amor para con el hombre, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Es importante que todo mundo se entere, pero que acepten y reciban a Jesucristo, en el cual hay salvación y vida eterna. Los invito a que celebremos y vivamos la resurrección de Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites compartirla y llevarla a todos los hogares que nos están viendo y escuchando en este momento. Te pido, Señor, que hables tú y no el hombre. Que limites mis palabras, Señor, y exaltes tu palabra para gloria tuya. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el texto bíblico está en Romanos 10, versículo del 1 al 9. Y el texto clave, quiero que vayamos allí a Romanos capítulo 10, versículo 9, que es el siguiente. Dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Déjenme introducirme de esta manera, mis hermanos. Para el pueblo de Dios, la resurrección de Cristo es siempre tema de celebración, de ánimo, de esperanza, de fe, de amor. Sabemos que para muchas personas en el mundo se han preguntado cómo es posible que algo que ocurrió más allá de 2000 años pueda tener alguna relevancia en el presente. Y hoy, hermanos, la resurrección de Cristo hay que celebrarla. Por eso es que el Señor resucitó, dice, en el primer día, y en el primer día la iglesia del Señor aparte ese día especial para celebración. Todo el año celebramos la resurrección de Cristo. Pero déjenme intentar contestar esta pregunta. Vayamos a las Escrituras, la palabra de Dios, de la cual emana la luz y el conocimiento, y podemos ver la importancia que la resurrección de Cristo tiene para el bien de todo hombre. Por lo que, en primer lugar, hermanos, la resurrección de Cristo es importante porque nos da la certeza de la verdad en Cristo. Mateo 16:21 nos dice: cada vez que Jesús anunciaba su sufrimiento y muerte, siempre añadía
en perfecta afirmación la profecía y resucitaré al tercer día. Mateo 16, 21. Y resucitaré al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado, tal como había anunciado tantas veces, entonces también debería ser puesta en tela de juicio todas las demás cosas que Él hizo, todos los milagros, todos los portentos. Y no fue así, porque había miles de testigos que fueron bendecidos y beneficiados con el poder del Señor. De hecho, tendríamos que admitir que la decisión del tribunal judío, que le juzgó por blasfemia cuando dijo que Él era el Hijo de Dios, tenían toda la razón al condenarle. La Escritura nos dice allá en Mateo 26, versículos 63 al 65, de la siguiente manera, cito el texto. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Y en su tiempo, más tarde, hermanos, el apóstol Pablo, hablando a los cristianos en Roma, callaba la boca de los enemigos de Jesús, al señalar la importancia de la resurrección. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:4: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Los apóstoles, en el libro de los Hechos, citaron al Salmo 2, ¿se recuerdan? Esto lo vemos en Hechos 13, versículos 32 al 33. Pero déjenme decirles, cuando citaron el Salmo 2, ellos lo citaron en varias ocasiones. El Salmo 2, dice la Escritura. Por un lado vieron que la muerte de Jesús se había cumplido cuando en aquel motín y unión que el salmista había profetizado que tendrían entre el pueblo y los gobernantes para rechazar al ungido de Dios. Salmo 2, versículo 1 y 2. Porque dice la palabra: y porque se amontonan los gentiles y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido. Pero también los apóstoles se encargaron de mostrar la respuesta que se dio a esta humanidad, a estos hombres, y que el Salmo 2, versículo 7 también nos anunciaba, que decía: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Estaba la respuesta ahí en la palabra. Dicen los apóstoles allá en Hechos, capítulo 13, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios cumplió en los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Podemos decir, por lo tanto, que a través de la resurrección, Dios puso su sello de aprobación, dando a entender con total claridad que Jesús era realmente su Hijo. Es por eso que el apóstol Pablo escribe esta gran verdad en Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. A partir de ese momento, hermanos, de la resurrección, los discípulos empezaron a predicar en todos sus sermones públicos
como lo hizo Pedro, presentándose como un testigo de la resurrección de Jesús y acusando a los judíos de haber sido los que dieron muerte al Mesías, al que Dios había levantado de entre los muertos. Sin duda las acusaciones eran realmente graves. De hecho, la situación para los judíos era tremenda. ¿Cómo podrían escapar del justo castigo de Dios después de haber dado muerte a su propio hijo? Algunos de ellos entendieron la gravedad que habían hecho y desde el fondo de su corazón, dice la palabra, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Fue entonces cuando descubrieron que Dios estaba dispuesto a perdonarles y darles vida juntamente con Cristo. Por lo que, al igual que todo hombre, es importante la resurrección. Es importante para todo hombre, creyente y no creyente. Si Cristo resucitó, tenemos que contestarnos a esta pregunta. Si Cristo resucitó, entonces soy culpable de la muerte del Señor Jesús. Es por eso que si no lo recibes y le niegas, fíjate bien lo que dice el Señor Jesús, allá en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. La resurrección te pone en este dilema: estar con Cristo o negar a Cristo. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Pero también, Romanos 10:9, hay una clave especial en este texto. Dice así la palabra de Dios: pero si le confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con tu boca: confieso que Jesucristo es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Jesucristo resucitó, serás salvo. He aquí la importancia eterna para todo hombre, la importancia de la resurrección de Cristo. Cree en la resurrección de Cristo y serás salvo. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es importante porque es la señal definitiva confirmada por Jesús. Es la última señal que el Señor deja para que el mundo crea. A pesar, hermanos, en aquel tiempo de la cantidad de milagros que Jesús hizo a lo largo de todo su ministerio, los judíos nunca estuvieron satisfechos. Una y otra vez intentaban justificar su incredulidad, diciendo que no tenía suficiente evidencia y pidiendo otra señal. Una señal, claro, a su gusto. En un momento determinado, el Señor les dijo que la señal definitiva que Él les daría sería una señal de resurrección. Y lo mismo sucede en nuestros tiempos. Existe en el mundo muchas personas, quizás como tú en este momento, que insisten en no creer en Jesucristo. No creer, por lo tanto, en su resurrección. Por lo tanto, siguen muertos en sus delitos y pecados. Hermanos y amigos, Mateo 12:39 al 40, dice la palabra: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque
como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es importante la resurrección porque es piedra fundamental del Evangelio del Señor Jesús. Por lo que al igual que los apóstoles nos dice en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó de entre los muertos, el Evangelio no existe. No hay ninguna buena noticia que anunciar. Por lo que la resurrección de Jesús es piedra fundamental en las grandes doctrinas que conforman el Evangelio de Jesús. En primer lugar, la resurrección es la base de la justificación. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pues por su muerte y resurrección somos justificados, dice Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, claro. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pensemos por un momento, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? No hubiera justificación, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. A esa misma conclusión llegó el apóstol Pablo cuando dijo, ¿verdad? Por lo que la gloria de Dios, hermanos, gloriemos al Señor porque resucitó. Primicias de los que durmieron fue hecho por la resurrección. Cristo se convirtió en el primogénito de los muertos, el primero en resucitar. La resurrección de Cristo trae como consecuencia la resurrección de todos los que creen en Él. Juan 11:25, que hemos mencionado mucho, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efesios 2 del 4 al 6 nos dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Permítame aclarar un punto que también se me hace importante. Todo lo que hubo antes de Cristo, cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿se recuerdan? A la hija de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, se le llama resucitaciones, es decir, restauraciones de los cuerpos a su estado anterior. Pero en Cristo somos hechos nuevos. Así que el que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. En las 3 ocasiones en las que el Señor volvió a la vida a ciertas personas, como ya dijimos, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro su amigo, todos estos casos no deben tomarse como resurrecciones, sino como resucitaciones. Todas estas personas volvieron a la misma vida que habían dejado cuando murieron. Pero la resurrección de Cristo traerá un nuevo prototipo, y el prototipo único es Cristo, con un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. También es importante que consideremos, Cristo tenía poder para resucitar por sí mismo. Juan 10, 17 y 18 nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sin embargo, se sujetó en obediencia al Padre, por lo que fue el Padre quien lo resucitó de los muertos. Romanos 6:4. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre.
Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios. Hechos 13:30. Mas Dios le levantó de los muertos. Efesios 1:17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios levantó a su Hijo de entre los muertos, sellando así su obra y poniendo de esta manera un sello de aprobación, hermanos, sobre la redención que había realizado Cristo Jesús a favor de todos los pecadores. Ya hemos hablado también de Dios Padre, de Dios el Hijo, por lo que también ayer en la predicación anterior hablamos acerca del Espíritu Santo, que era una de las cosas que trajo la resurrección del Señor Jesús, y hoy lo podemos ver como algo importante, el Espíritu Santo. Por lo que Jesús dijo que Él enviaría el Espíritu Santo una vez que hubiera subido al Padre. Como quedó claro más tarde, el Señor se refería a su ascensión después de la resurrección. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría ascendido al Padre, ni enviado al Espíritu Santo. Hubiera sido terrible, hermanos. La misión que en este tiempo ocupa el Espíritu Santo es doble. Hermanos, del tiempo de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, hasta que el Señor venga, en ese intervalo estamos viviendo hoy. El Señor ascendió al cielo resucitado. A partir de ese momento y hasta que el Señor venga, ese es el intervalo de tiempo que nos tocó vivir a nuestras generaciones. En ese intervalo, hermanos, tal como explicó el Señor en relación a los creyentes, el Espíritu Santo vino a ocupar su lugar en los corazones de los suyos, de los hijos del Señor, dándonos consuelo, enseñándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, dándonos testimonio del Señor Jesús. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero el Espíritu Santo también tendrá un ministerio especial en relación con las personas que aún no le conocen. Quiero que sepas, mi estimado amigo, que el Espíritu Santo está obrando con poder para acercarte a la verdad, para que sepas de Jesús. En primer lugar, el Espíritu Santo obra convenciendo de pecado, convenciéndoles del terrible pecado que habían cometido al haber sido crucificado por sus maldades y pecados. En segundo lugar, mostrando que la justicia de Dios había quedado satisfecha por medio del sacrificio de Cristo, razón por la cual el Padre lo resucitó de entre los muertos para que volviera con él a gloria. En tercer lugar, hermanos y amigos, convencerá al mundo de que en base a esta obra que Cristo sufrió, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitado, en base a esta obra, Satanás ha perdido todo poder sobre todo hombre que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ya no más pertenecemos a nada más que al Señor Jesús. Ya no pertenecemos a las huestes demoníacas, a las huestes que se condenarán por vida eterna, sino a las huestes celestiales, a los hijos de Dios, a la familia de Dios. En Juan 16, 8 al 11 nos dice la palabra: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí.
de justicia por cuanto voy al Padre, no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En tercer lugar, hermanos, la importancia de la resurrección para el creyente y para todo hombre. Para el creyente, la resurrección de Cristo asegura vida eterna y nos lo ilustra la resurrección de su pueblo. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, hermanos, no habría fuente de vida espiritual para los hombres. Si la vid estuviera muerta, los pámpanos estaríamos asimismos muertos. Pero Cristo vive y nosotros viviremos por la eternidad. La confesión de la resurrección de Cristo es la base de nuestra salvación y la de todo hombre. Romanos 10:9 nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección de Jesús nos ofrece certidumbre en cuanto al perdón de pecados. El creyente sabe que sus pecados son perdonados, ya que el Padre no hubiera sido satisfecho con la expiación ofrecida por su Hijo a favor de todos nosotros. No lo hubiera resucitado de los muertos. Pero como fue complacido el Padre con el sacrificio glorioso, hermoso, poderoso del Señor Jesús, el Padre lo resucitó, avalando la obra redentora de Cristo. Y por consiguiente, dándonos el poder sobre el pecado. El apóstol Pablo vio esta lógica claramente en 1 Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por esta razón, la resurrección de Cristo nos permite enfrentar nuestro pasado y vivir confiadamente, hermanos, en su poder de resurrección. La resurrección de Cristo depende de nuestra santificación. De eso depende nuestra santificación, de la resurrección de Cristo. Después de darnos cuenta que necesitamos cambiar, ¿cómo encontramos el poder para hacerlo, hermanos? ¿Cómo encuentras ese poder para ser diferente después de que has aceptado a Cristo? La resurrección permite que vivamos en forma diferente porque se nos da un poder permanente que no teníamos antes. Así como los discípulos no tenían el poder antes de la resurrección, nosotros sin Cristo no tenemos el poder de transformar nuestras vidas sin ese poder. El agente de nuestra transformación y el único que nos da vida cada día a medida que vamos creciendo en Cristo es el Espíritu Santo. Hemos sido unidos a Cristo de una forma eterna y por eso recibimos vida y poder a través de su Espíritu. Necesitamos el poder de Dios en el presente, tanto como su perdón en cuanto al pasado, y el futuro está en el poder de su resurrección. Repito esto que me encantó, mis hermanos. Hazlo tuyo. Necesitamos el poder de Dios en el presente. Así como el perdón de pecados nos lo hizo en el pasado, cuando recibiste a Cristo, fuiste perdonado. Y el futuro será en el poder de su resurrección. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Cuando nos preguntan si Dios puede realmente cambiar a la naturaleza humana, que parece incambiable, corrompida, perdida, a fin de que aquellos que son crueles se vuelvan buenos, que los egoístas sean desprendidos y amables, que las personas inmorales adquieran control de sí mismas, que los amargados se vuelvan amables, que la tristeza se convierta en gozo. Nos parece una tarea imposible
para el hombre, contando con sus propios recursos. Hoy en la actualidad está muy en boga las terapias. Un alcohólico con terapia de grupo o lo que ustedes gusten sigue siendo un alcohólico. Y es una de sus confesiones: soy alcohólico siempre. Me controlo, pero sigo siendo alcohólico. No pueden cambiar. Solamente el poder del Espíritu Santo transforma, cambia, hace nuevas criaturas. Dice la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. El poder del Espíritu Santo es transformador, nos hace nuevas personas. En el Señor sí podemos cambiar, sí es posible, porque Él mismo, su poder, el mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, está ahora a nuestra disposición por medio del Espíritu Santo. Esto es tremendo, hermanos. El poder que resucitó a Cristo está a nuestra disposición en el Espíritu Santo para poder transformar nuestra forma de vida. Y esto opera todos los días de tu vida, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Cristo Jesús. En ese proceso de aprendizaje, santificación, descontaminación, todo ese proceso es el poder que operó en Cristo en la resurrección. Y el Espíritu Santo, poder de Dios, Dios mismo, nos da ese poder a ti y a mí para seguir adelante hasta estar en la presencia de Dios perfectos. Pero ahorita vamos a verlo. Por esta razón, Pablo oraba a fin de que los creyentes conocieran en su propia experiencia la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos. Efesios 1, 19 y 20. En otra ocasión, a los filipenses, Pablo les expresa de su propio deseo de conocer más a Cristo. Y si dice la palabra, y el poder de su resurrección, Filipenses 3:10, perdón. Y exhorta a los colosenses, allá en Colosenses 3:1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Si no hubiera resurrección, bien podríamos adoptar el lema del mundo: comamos y bebamos, porque mañana pereceremos. Pero en nosotros los creyentes hay una esperanza, y para nosotros esa esperanza es vida en el presente y vida en el futuro. Esto da perspectiva y profundidad a nuestro modo de vivir y nos anima e impulsa a ser diferentes. Hermanos, la resurrección de Cristo nos libra del temor de la muerte. La muerte parece tener un carácter ineludible. Normalmente se presenta cuando nadie la espera. Algunas veces se intenta bromear sobre ella con el fin de ignorarla. Hacemos bromas acerca de la muerte, porque nos resulta difícil mirarla de frente a esa situación. Indudablemente, aparte de Cristo, el temor a la muerte y la disolución personal es prácticamente universal, o sea, todos vamos a morir, tarde o temprano. Aunque Pablo nos dice a los creyentes que si no morimos seremos transformados. Pero ineludiblemente, hermanos, todos moriremos, ¿verdad? Aunque los que estemos vivos o los que estén vivos cuando el Señor venga, pues no van a experimentar eso, sino que van a ser levantados y transformados. Eso nos lo dice el apóstol Pablo muy claramente. Y es unas doctrinas también basadas en la resurrección de Cristo.
La muerte entonces es ineludible. No es que tengas miedo, dice la gente, no es que tenga miedo de morir, en tono de burla, ¿verdad? Simplemente no quiero estar allí cuando esto suceda, pero realmente sucederá. Fundamentalmente el mundo, hermanos, y hoy lo podemos experimentar en este tiempo de pandemia. El mundo está muerto de miedo. Lo cierto y fundamental, por detrás de toda motivación y de toda actividad, es la constante lucha contra el futuro incierto y contra la muerte. Que si habrá vacuna, que si no habrá, que si va a haber doble dosis, que si están buenas las dosis, si no están contaminadas o si no están manipuladas. En fin, hay muchas dudas incluso sobre eso. Muchas veces deja estupefacto con su terror y le resta toda significancia a los logros de cualquiera. Incluso la ciencia se ve rebasada por la muerte. No importa quién seas, cuánto tengas o cuánto hayas poseído, lo más seguro es que la muerte te llegue un día. Pero en Cristo, la muerte ha perdido poder. La muerte ya no tiene el poder sobre nosotros. 1 Corintios 15, 54 y 55. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Podemos decir con seguridad que la resurrección de Cristo nos trae esperanza frente a la muerte y nos da certidumbre en el futuro glorioso que nos espera. Esperanza sobre la muerte y certidumbre en el futuro glorioso que nos espera. Hermanos, la resurrección depende de nuestra expectativa acerca del futuro. De la resurrección depende la expectativa hacia el futuro. Es cierto que ya no somos los que éramos, pero también es cierto que aún no somos los que seremos algún día. Estamos en un tiempo intermedio. Hablaba ahorita de la resurrección y ascensión de Cristo. Estamos en ese tiempo hasta la venida del Señor Jesús. Estamos en ese intermedio de tiempo. Incluso el poder de la resurrección que conocemos ahora es solo una pequeña muestra de lo que vendrá. Conocemos el efecto de la resurrección porque ha operado un poder transformador en nuestra vida. Somos nuevas criaturas, pensamos diferente, hacemos cosas diferentes, ya no vivimos en pecado, seguimos pecando, claro, pero para eso tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús. Y si nos confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero ya no vivimos en el pecado. Ya no es nuestra manera natural de vivir, ya no estamos ahí viviendo enclaustrados, manipulados o esclavizados por el pecado. Ya somos libres, tenemos una nueva vida en Cristo. Esa es una evidencia muy personal de cada uno de los creyentes en Cristo, pero evidente para quien nos conoce, evidente para el mundo. Por eso el cristiano es la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Por eso el cristiano es la sal de la tierra, porque preservamos. El día que nos vayamos de aquí, hermanos, cuando el Señor venga y nos lleve como iglesia, entonces será el fin, dice la palabra. Entonces, estamos en un tiempo intermedio entre lo que somos ahora y lo que seremos cuando Cristo regrese. Incluso el poder de la resurrección que conocemos ahora es solo una pequeña muestra de lo que vendrá. Hermanos, nos han dado las primicias del cielo. Gocémonos, el pueblo de Dios. La resurrección de Cristo depende de nuestra unión venidera con Jesús en su venida.
de la resurrección de Cristo, entonces, hermanos, es importante porque depende nuestra unión venidera con Jesús en su venida. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18 nos dice la palabra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, la resurrección del Señor Jesús, su segunda venida, es un motivo de gozo, de alegría, de aliento, de esperanza para el pueblo de Dios. Alentémonos, como dice el consejo del apóstol. Por lo que incluye la resurrección de Cristo, es importante porque implica la consumación de la redención. Todo ser humano está constituido de espíritu, cuerpo y alma. Si la redención no incluyera el cuerpo, sería una salvación incompleta. Por lo que hoy te invito en el nombre de Cristo, recíbele como Señor y Salvador y sé salvo. Te dará de su espíritu, te transformará tu cuerpo en gloria y tu alma vivirá por la eternidad en compañía de Cristo Jesús. Por lo que hoy podemos ver que el hombre está constituido por espíritu, cuerpo y alma. Y la salvación total, cuando estemos en presencia de Cristo, estos tres elementos que nos conforman serán transformados. Nuestro cuerpo, este cuerpo que hoy adolece de muchas funciones, se deteriora cada día más, es vulnerable a las enfermedades, es vulnerable, el pecado nos asedia, es vulnerable. Pero cuando estemos con Cristo estaremos perfectos y este cuerpo va a ser incorruptible delante de la presencia del Señor. Todo esto experimentaremos. Solamente acepta al Señor Jesucristo y sé salvo y experimentarás esto en el futuro. Pero hoy te garantizo que si aceptas al Señor Jesús, te transformará en una nueva persona. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu resurrección es importante. Y es importante y urgente, Señor, que todo el mundo sepa que Jesucristo ciertamente vino a este mundo, sufrió el dolor, una muerte sangrienta, crucificado en la cruz del Calvario, muerto, expiró, entregó su espíritu a ti, Señor nuestro Dios, pero también resucitó. Y con eso, Señor, queda completa tu obra de redención. Somos salvos en Cristo. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice tu palabra, que seremos salvos. Y hoy hago esta invitación a todo aquel que no ha hecho esta decisión. Recibe, mi amigo, esta oportunidad y acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Y vivirás eternamente con todos nosotros, pero sobre todo con Cristo Jesús, que iluminará todo el cielo con su luz preciosa. Oremos. Gracias, Señor, por esta invitación que podemos hacer y
que puede llegar hasta esas personas en sus mentes y corazones. Obra, Señor, con poder en ellos. Y si hay alguien, Señor, ahí en casa que ha hecho esta decisión, te ruego que uno de los nuestros, de tus hijos, que ya con anterioridad a esto ha hecho esta profesión de fe, se acerque a Él y ore con Él. Te los ponemos, Señor, en tus manos. Que tu nombre sea glorificado con nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo que proclama tu venida, tu resurrección, tu muerte, hasta que el Señor venga. En Cristo Jesús te amamos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hermanos, qué gusto haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.